Bienvenidos al programa Anclados en la Verdad. Qué bendición poder contar con la participación de cada uno de ustedes. Recuerde que todos los miércoles vamos a estar de 7:30 a 8 por Anclados en la Verdad. Es una bendición poder estar con ustedes. En la semana pasada dimos comienzo a la serie titulada Formación, Plan para Desarrollar el Carácter. Hoy es nuestro segundo capítulo en la serie y vamos a estar hablando sobre la reconstrucción. Así que sabemos que hacer de mucha bendición para sus vidas. Por favor, lápiz y papel, presten mucha atención, que la jornada va a ser muy educativa, muy edificante en el día de hoy. Señor, te honramos, te glorificamos, te damos gracias por la bendición que tú me concedes una vez más de poder llegar a tu pueblo, a la audiencia, esperando, Señor amado, que tu Espíritu Santo haya creado el puente entre sus corazones y la palabra que has depositado en nosotros. Una vez más te pedimos tu intervención, tu gracia, para poder llegar y ministrar a las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy, en el segundo capítulo de la serie, vamos a estar hablando sobre la reconstrucción. Amén. Así que vamos a dar un breve repaso de una manera somera. La palabra somera significa superficial o abuelo de pájaro, como dicen en Puerto Rico. La semana pasada hablamos sobre la deformación. Cómo el enemigo se aprovechó de la desobediencia del hombre para llevarlo a sucumbir en una malformación. Vemos cómo la próxima generación emergente experimenta lo que conocemos como un fratricidio. Eso es cuando alguien mata a su hermano, específicamente Caín, matando a Abel. Adán abrió la puerta y todos los males que aquejan a la humanidad hicieron su entrada triunfal. Permítame hacer una nota aclaratoria. La primera en pecar fue Eva, pero los ojos de ambos no fueron abiertos hasta que Adán pecó, porque Adán era el punto del quiebre. Es que los hombres muchas veces hacemos alarde de nuestra posición, pero muchos no asumen su responsabilidad. En el mundo hay millones de mujeres criando hijos solas, porque el hombre que le embarazó no tuvo la hombría de criar y hacerse presente en la crianza de esas criaturas. La mayoría de los delincuentes son hombres, la mayoría de las cárceles están llenas de hombres. No hemos entendido que un hombre distorsionado es una familia sin soporte. Voy a repetir eso. Un hombre distorsionado es una familia sin soporte. El hombre tiene una responsabilidad tan grande delante de Dios que cuando comenzó la deformación en la raza humana, al primero que Dios llamó a cuenta fue Adán. Dese cuenta, la primera en pecar fue Eva. Sin embargo, es Adán el primero que Dios llama a capítulo. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El primero en contribuir en la deformación fue Adán, pero Dios enviaría a su Hijo Jesús para reconstruir al ser humano de las ruinas donde había caído. Pablo lo expresa de esta manera a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Gloria a Dios por Cristo, este espíritu vivificante que nos restaura. Así que Jesús es el restaurador de todas las cosas. ¿Qué hace Dios para reconstruir al ser humano? Usted diría, bueno, pues para reconstruir al ser humano lo que el Señor haría pues sería salvarlo. Es que según la Biblia, para reconstruir al ser humano, no solo el Señor lo salva. La salvación es sumamente importante, lo más importante, pero no solamente es un asunto de salvación para poder reconstruir al hombre. Jesús, además de ser conocido como Redentor, era conocido como Raboni o como Rabí, que significa maestro. Si Jesús era maestro es porque Jesús tenía discípulos. Y esto es bien importante, Jesús tenía discípulos. Y quiero detenerme para que nos demos cuenta de algo muy importante en cuanto al discipulado y lo importante que es para Jesús formar al hombre y a la mujer conforme al deseo de Él. Y es que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y algunos meses. En todo el ministerio de Jesús, Él utilizó un día, escuche bien, Jesús utilizó un día para morir y darte salvación y poderte rescatar. Los demás años de su ministerio los utilizó para formar. En otras palabras, me toma un día para salvarte, me toma años para reconstruirte. Yo me quiero detener, mis amados hermanos, porque
quiero decir algo que es sumamente importante. Quiero ser cuidadoso al utilizar las palabras que voy a expresar en este momento dado, pero quiero crear conciencia sobre la importancia de una buena formación. Recuerde, Jesús le tomó un día morir por ti para rescatarte, sin embargo le toma años poder formarte. Y escuche lo que voy a decir. Antes, déjeme hacer una aclaración para que no tengamos una mala interpretación. Yo toda mi vida cristiana he pertenecido a una iglesia pentecostal. Yo creo en los dones del Espíritu y en la manifestación del Espíritu Santo. Creemos en eso fielmente, pero a usted no le puede interesar más hablar en lenguas que su propia formación. Usted no puede estar más interesado en el corito que en la palabra. Usted no puede aspirar a tener un ministerio sin tener la humildad de someterse a su pastor y ser discipulado. Todos quieren gloria, pero la pregunta es ¿cuántos quieren ser formados? La gente quiere al Jesús de Pentecostés, pero la gente no busca al Jesús Raboni, el que está interesado en formar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados tal vez a una generación que todo lo quiere rápido, que es más fácil poner algo en el microondas que en la estufa, porque todo lo queremos de una manera rápida e instantánea. Y muchas veces queremos llegar al culto, levantar las manos, que el predicador me ponga la mano encima, que ore por mí, que yo sentir gloria. Estamos más interesados en el día de Pentecostés, en el Jesús de Pentecostés, que en Jesús de formación. La gente quiere a este Jesús, pero escuche bien, si no discipulamos a nuestra gente, estamos creando una generación de corta duración. No me malinterprete, creemos en el brinco, el salto, en sentir gloria, en correr y en todas esas bendiciones lindas que nos distinguen como pentecostales. Pero si no sentamos a nuestra gente, las educamos y las formamos, vamos a crear una generación de corta duración. Yo quiero que esta expresión que le voy a decir a continuación no se lo olvide. Nadie está en neutro. O su gente se está formando o su gente se está deformando. Ahora yo quiero que nosotros nos detengamos porque este programa es un programa educativo, reflexivo, para que analicemos en la palabra de nuestro Dios y nosotros podamos entender lo importante de ser formados. Por eso en este programa que comenzamos el miércoles pasado, decidimos la primera serie hablar sobre la formación, porque usted no va a entender la visión ni la dinámica de Anclados en la Verdad si no entiende la importancia de una buena formación. O usted se forma o usted permite que el mundo lo deforme. Y que para que podamos entender cuán importante es dar formación para el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, yo quiero que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo voy a leer y recuerde que si en algún momento dado estamos explicando algo y tal vez seguimos hacia adelante y usted no le dio tiempo de hacer alguna anotación, recuerde que estas enseñanzas quedan grabadas en la página en Facebook de Anclados en la Verdad y en nuestro canal de YouTube Eliezer Carrasquillo, y también va a estar grabada en la página de Instagram como Anclados en la Verdad. ¿Está bien? Así que vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús hacía y Jesús enseñaba. Jesús no solamente hacía, Jesús también enseñaba. Esto es muy importante, enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Hasta cuándo Jesús enseñaba? Hasta el día que fue recibido arriba. Esto implica que algo esencial en el ministerio de Jesús, o primordial, esa es la palabra que estaba buscando. Algo primordial en el ministerio de Jesús es en la enseñanza. Jesús enseñaba hasta el día que fue recibido arriba. Escuche bien, después de haber tomado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, escuche bien, cuando dice después de haber padecido, está hablando después de la crucifixión. Después de haber padecido, se presentó vivo. Esto habla de su resurrección. Vaya conmigo, por favor. En su resurrección. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Detengámonos un momentito. Cuando el Señor le dice que esperaran la promesa del Padre, estaba hablando de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Pero vamos a sentarnos y analizar unos minutitos la cronología o cómo en orden secuencial las cosas comenzaron a suceder.
Jesús llega cuando comienza su ministerio terrenal, aproximadamente 30 años. La Biblia enseña que Jesús comenzó a enseñar. Y una vez Jesús comenzó a enseñar, estos versículos en Hechos dice que Jesús enseñaba hasta el día que fue recibido arriba, lo que implica que todos los días que Jesús estuvo ministrando en la tierra, se dedicó a la enseñanza. Jesús predicaba, pero más que ser conocido como predicador, era conocido como Raboni, que significa maestro. Entonces Jesús enseñó. La Biblia enseña que Jesús padeció, murió, resucitó. Dice el verso sagrado, se presentó con pruebas indubitables y dice, se le apareció durante 40 días y les hablaba del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Escuche bien. Que Jesús no solamente enseña hasta que muere. Cuando Jesús resucita, según el verso, Jesús está 40 días con ellos y la Biblia dice que le habla acerca del reino de Dios, lo que implica que morí, resucité, pero aún cuando resucito, lo primero que voy a hacer es buscarlos y voy a estar 40 días más enseñándoles. Hermanos, Jesús había estado aproximadamente 3 años y unos meses enseñando, muere, resucita y sigue enseñando por 40 días más. Así que la cronología es lo siguiente: estoy más de 3 años formándolos, muero, resucito y antes de llevarlos al aposento alto voy a estar 40 días más enseñándoles a ustedes. ¿Usted no cree que eso es una evidencia indubitable que Jesús está sumamente interesado en la formación? Él no le bastó con haberlos formado y educado por 3 años aproximadamente y medio, sino que también después que resucita, Él está 40 días enseñándoles en el reino de Dios. Y de hecho, yo quiero detenerme para decirle algo que yo he entendido después de haber estudiado y llegado a esta conclusión. Y es que Jesús enseñó por más de 3 años y medio, por 3 años aproximadamente y medio. Pero cuando Jesús resucitó, y estuvo 40 días enseñándoles, yo creo que la enseñanza en esos 40 días fue una enseñanza distinta a las enseñanzas de 3 años y medio antes. ¿Por qué? Porque ya Jesús había muerto, había resucitado, se había presentado, y estos 40 días que Jesús hablaba acerca del reino de Dios no era solamente para confirmar las enseñanzas pasadas, sino también para llevarlos a profundizar. Recuerde que Dios es insondable. Eso significa que el Señor, usted no va a poder meter la mano y encontrar fondo, porque la profundidad de Dios es tan abarcadora que nosotros nunca llegará el momento dado que nosotros pensaremos y diremos, ya yo conocí todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y lamentablemente muchas veces es la mentalidad que tenemos en las congregaciones, que tal vez porque algunas personas tomaron clase de bautismo o fueron al instituto bíblico, ya piensan que se lo saben todo, que el Espíritu Santo no tiene nada que formar en ellos, y no importando si usted se sabe el libro de Apocalipsis de memoria, no importando si usted puede citar los 66 libros, siempre habrá algo que tengamos que aprender del Señor. Y número 2, siempre habrá áreas en nuestra vida donde el Espíritu Santo necesitará seguir dándole formación a nuestras vidas. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Jesús estaba bien interesado en la formación y en la enseñanza. Como dije ahorita, Jesús le tomó un día morir y rescatarte. Sin embargo, le tomó años poder formar a los discípulos. Así que no solamente enseñó antes de morir, aún después de resucitar, el Cristo resucitado seguía enseñando. ¿Por qué yo digo que después de Jesús resucitar, lo más seguro es que las enseñanzas de Jesús comenzaron a ser más profundas que las anteriores? Bueno, varios motivos. Número 1, es que ya sus ojos podían ver con mayor claridad las cosas que el Señor les había prometido. Número 2, creo que Jesús después de su resurrección comenzó a enseñar de una manera más profunda a los discípulos, porque la enseñanza es por niveles. El Señor va a ir con nosotros al paso que podemos andar, porque de hecho, no sé si usted sabía, no solamente su enseñanza, Jesús es conocido como pastor, pero sin embargo, aún el pastorado de Jesús fue un pastorado por niveles, y el nivel de su pastorado tenía que ver con el tiempo que Jesús estaba viviendo con la gente. Me voy a detener aquí porque le voy a explicar algo poderoso. Hay 3 niveles que presenta la Biblia en el pastorado de Jesús, y cada uno de esos niveles está enmarcado en el momento que estaba viviendo. Una vez Jesús trascendía y comenzaba a vivir en otro momento, cambiaba el título de su pastorado.
Y así mismo es la enseñanza. Una cosa es el Jesús que enseñaba antes de morir, otra cosa es el Cristo revelado después de una resurrección. Así que mis amados hermanos, Él los fue llevando en ascenso. Así que para los que están interesados en cuáles eran los 3 niveles del pastorado de Jesús, les voy a explicar a continuación. Vayamos al libro de Juan, al Evangelio, de Juan. En el capítulo 10, en el versículo 11, habla de el primer pastorado de Jesús o el primer nivel de pastorado en Jesús. Dice Juan capítulo 10, versículo 11 de la siguiente manera. Dice, yo soy el buen pastor. Escuche bien, el buen pastor su vida da por las ovejas. Este buen pastor es descrito antes de Jesús el crucificado. Dice lo que el buen pastor haría. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Jesús, estando en su ministerio terrenal, antes de morir, Jesús era conocido como el buen pastor. Vaya conmigo, por favor. Buen pastor antes de morir. Ahora bien, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, voy a regalar unos segunditos para los que les gusta ir con uno verificando, que de hecho debe de ser lo correcto. Usted no debe de dejarse llevar solamente por lo que alguien dice, usted debe de verificar la evidencia bíblica. Eso usted no peca, usted no hace sentir a nadie. De hecho, si usted está en un lugar y alguien está predicando o alguien está enseñando o dando un estudio bíblico, y la persona cita los versículos bíblicos y usted está buscando lo que la persona está diciendo, el ministro no debe por qué sentirse mal, al contrario, debería sentirse bien. Si alguien está enseñando la Biblia y usted está buscando o le pregunta dónde está y la persona se incomoda, no es un buen educador, porque el buen educador promueve que los estudiantes tengan sus propias experiencias con la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Deténgase. Ese verso dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos. Ya no está hablando al Cristo antes de morir. Ahora aquí está hablando el Cristo después de su muerte, porque habla de su resurrección. Y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dese cuenta que antes de Jesús morir, es descrito en Juan 10:11 como el buen pastor. Una vez Jesús muere y resucita, el autor de los Hebreos no le llama el buen pastor, le llama el gran pastor. Ahora vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo lo presenta. En este versículo no lo presenta como el buen pastor, no lo presenta como el gran pastor. En este verso lo presenta como el príncipe de los pastores. Y esto es muy... Ahora bien, ¿a qué tiempo... o en qué época se presenta Jesús como el príncipe de los pastores? Lo presenta en su retorno. Dese cuenta que Pedro dice, cuando aparezca. Aquí no está hablando de su primera aparición en su ministerio terrenal. Aquí no está hablando del Cristo resucitado. Aquí está hablando del Cristo glorioso que regresa. Recuerde que Él murió como cordero, resucitó como león. Es conocido como el león de la tribu de Judá. Y el apóstol Pedro dice que el que regresará en su próxima aparición no va a ser el buen pastor ni el gran pastor. Pedro dice que es el príncipe de los pastores. Jesús pastoreando en su ministerio terrenal era conocido como el buen pastor. Jesús pastoreando después de haber resucitado es conocido como el gran pastor. Jesús recogiendo a su rebaño en su segunda aparición, trabajando con los suyos, es conocido entonces como el príncipe de los pastores. Se va a dar cuenta que el título para el pastorado está ligado al tiempo que Jesús va a estar viviendo. Una cosa es el buen pastor viviendo en su ministerio terrenal, otra cosa es el gran pastor resucitado, otra cosa es el príncipe de los pastores que regresará. Si usted se da cuenta, hermano, no hay que tener un doctorado en teología, ni ser rabino, ni haber viajado a Israel, para usted darse cuenta, mis amados hermanos, que no son los mismos nombres atribuidos a Jesús. Y el cambio de los nombres está ligado con el tiempo
que Jesús estuvo viviendo o estará experimentando juntamente con nosotros. Así que así como los títulos cambian, también el nivel de enseñanza. De hecho, no importando que Jesús estuvo 3 años y medio aproximadamente educando a los discípulos, no importando que después que resucitó, Jesús estuvo 40 días prosiguió su enseñanza. Cuando nosotros estemos en el cielo, escúcheme bien, no piense que con todo el instituto bíblico, con todos los estudios, con todas las predicaciones que usted ha escuchado, no piense que ya cuando usted llega al cielo, usted lo va a saber todo. De hecho, cuando lleguemos al cielo, ahí es que nos vamos a dar cuenta en realidad que nosotros conocemos menos de lo que nosotros imaginamos. Y el Señor va a estar no solamente con nosotros, no solamente vamos a estar gozándonos con Él, sino que yo soy de los que creo que estaremos por la eternidad con Él y vamos a seguir aprendiendo de las grandezas de nuestro Dios. Así que, mis amados, el proceso educativo es algo continuo, es algo, mis amados hermanos, que va a permanecer. Así que si usted es un hijo del Señor, usted persevera en alguna congregación, usted no puede ser una persona que no le guste estudiar o la lectura. Si ese es su caso, pídale al Espíritu Santo que ponga en usted el querer como el hacer. Pídale al Señor que le ponga en usted pasión por las Escrituras. Busque reunirse de personas espirituales. Yo le decía a la congregación el domingo pasado, tenemos que aprender a identificar y buscar y acercarnos a personas que nos sumen, no gente que nos reste. Así que, mis amados hermanos, si usted es un hijo del Señor, usted ha entrado en un discipulado, pero permite al Señor que usted sea un buen estudiante, que usted sea un buen alumno y que usted desea crecer en los caminos del Señor. No hay otra opción. Recuerde, el Señor le toma un día salvarlo, le toma toda la vida darle formación. Si queremos desarrollar el carácter conforme al deseo del Señor, y nosotros queremos crecer y ser más semejantes al Señor, la única manera de ser es a través de una buena formación y que se pueda proyectar en nosotros el carácter de Jesús. Mis amados hermanos, por eso tenemos este programa de Anclados en la Verdad. Y ahora me tomo este minutito para dirigirme a los pastores, a los líderes, con mucho amor y con mucho respeto. Formemos a nuestra gente, ayudemos a los nuestros, vamos a darles herramientas. Yo agradezco al grupo de pastores que ha estado en comunicación con nosotros y tienen grupos en su congregación que van a estar conectados todos los miércoles anclados en la verdad. Mis amados pastores que motivan a su gente para que se colaboren, que se conecten al programa. Mis amados pastores, yo les quiero agradecer. Esto es un buen gesto y esto también habla bien de ustedes, porque lo que significa es que ustedes están interesados en que su gente sea bien formada. Y para eso nosotros estamos. Los ministerios no estamos para competir, no estamos para saber quién sabe más, quién carga más revelación. No, mi hermano, eso es ignorancia. Estamos para colaborar los unos por los otros. La Biblia enseña que nosotros somos un cuerpo y los dones del Espíritu Santo están distribuidos en la iglesia. Dese cuenta que cuando habla de los dones, que sería interesante que un momento hagamos una serie sobre los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están distribuidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros los necesitamos. Así que agradezco a los pastores que están conectando sus congregaciones para que sean parte del proyecto. Para los que no sabían, Anclados en la Verdad va a estar todos los miércoles transmitiendo las enseñanzas, pero aparte, los que estén interesados, nosotros semanalmente enviamos preguntas para atenderlos, para estar con cada uno de ustedes. Esto lo estamos haciendo, es gratis. Lo único que tiene que tener es deseos de aprender en la palabra del Señor. Así que si usted desea, se puede comunicar con nosotros a través, ¿verdad?, pues, de Facebook en Anclados en la Verdad, también a través de Instagram en Anclados en la Verdad, y con mucho gusto hable con su pastor, hable con su líder, o si tal vez no consigue un grupo que desea conectarse, usted lo desea hacer, se comunica con nosotros y lo ponemos en el grupo, donde todas las semanas enviamos preguntas y semanalmente, personalmente yo lo voy a estar monitoreando, voy a estar atendiendo la respuesta de su pregunta y les vamos a estar ayudando y monitoreando, porque la manera correcta de ayudar a la gente en su formación es con el seguimiento, es con el discipulado. Pastores, yo sé que a veces se nos complica y hay personas que son difíciles de tratar. Hay 2 herramientas esenciales para poder discipular: amor y paciencia. Me quedan aproximadamente 30 segundos para despedirme.
Este programa es por 30 minutos. Esperamos más adelante que usted tenga deseo de seguir aprendiendo y vamos a ver cómo podemos añadir más tiempo al programa si ustedes, ¿verdad?, pues desean seguir aprendiendo la palabra del Señor. Así que oramos para ser despedidos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte este video. Vamos a hacer viral el conocimiento del Señor. Vamos a hacer viral también que la gente pueda desear la palabra del Señor. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Permite que esta palabra pueda llegar, que podamos ser de bendición y que las vidas puedan ser ministradas, Señor. Permítenos ver el fruto de lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Ya me están anunciando que los 30 minutos culminaron, así que será entonces hasta la próxima. Bendiciones. Recuerde, el próximo miércoles 7:30 de la noche nos veremos por Anclados en la Verdad. Bendiciones.